Muy bien. Ok. Bueno, Pedro Ortiz, pensador, estratega, eh, que ayuda a muchas personas a repensarse a sí mismos y a repensar el entorno en el que viven, sobre todo aquellos que viven en grandes áreas metropolitanas. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Eh, Bienvenido. En- Absolutamente encantado de estar contigo y con vosotros, con los que lo vayan a ver. Entonces, a ver, esta idea de la ciudad de los 15 minutos que se ha impuesto a partir de algunas formas de publicitar esta idea en la ciudad de París, sobre todo, ha tenido bastante impacto, y bastante impacto mediático. En redes sociales se habla muchísimo de la ciudad de los 15 minutos. La idea es muy bonita, muy interesante, muy atractiva. Lo Eh, es. se ha metido en diversos foros, se está discutiendo muchísimo sobre esto. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué piensas tú que ha tenido este impacto? Y si esta idea es realizable en un contexto como las ciudades de América Latina. Bueno, la idea ha tenido este impacto por dos razones. Primero, porque es una idea muy bonita, todos queremos una ciudad preciosa y, y por lo tanto es una ciudad humana, ¿no? Es decir, a ir andando en bicicleta, sin transporte no motorizado. La idea es muy bonita y también porque la ha lanzado París, porque si lo hubiera lanzado Timbuktu, pues no habría tenido el impacto que tiene, ¿no? Pero dicho esto, que es positivo y sobre todo políticamente para París, ¿no? El resto tiene unas connotaciones muy negativas, ¿no? Y voy a empezar hay varias, pero vamos, voy a empezar por una, ¿no? En el mundo en estos momentos hay 500 metrópolis de más de 1 millón de habitantes. 500 metrópolis. Y esas 500 metrópolis contienen el 24,5% de la humanidad, la cuarta parte, el 25% de la humanidad, pero producen el 75% del PIB mundial. Es decir, que un ciudadano en una metrópolis produce 16 veces más que un ciudadano que no vive en una metrópolis. Dicho esto, el siguiente paso, que es evidente, es que las metrópolis son los motores de los países, ¿no? Y el posicionamiento internacional de un país no depende solo del país, depende de la metrópolis y de cómo la metrópolis trabaja conjuntamente con el país. Hay metrópolis que lo hacen muy mal con sus países, por ejemplo, Malasia. Malasia tiene un distanciamiento, una ruptura entre lo que es Kuala Lumpur y el país enorme, pero otros países como Francia, como Inglaterra, como España, sus metrópolis pues son un 25% más productivas que el resto del país, pero eso quiere decir que trabajan con el país y que por lo tanto hay una simbiosis, hay un hinterland de esas metrópolis. Esas metrópolis, como digo, son enormemente productivas hasta tal punto que París, el PIB de París es equivalente a 3 veces el de Colombia. El PIB de Madrid es equivalente al de Perú, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el PIB de San Diego-Los Ángeles, la metrópolis, la megalópolis conjunta de San Diego-Los Ángeles, es igual al PIB de España. Es decir, que las metrópolis son el gran motor económico de poder, y no sigo contando cifras porque no es el objetivo de esta entrevista, ¿no? Pero quiero decir que la metrópolis funciona porque tiene economías de escala y funciona como metrópolis. No funciona como agregación de pueblecitos, sino que funciona como metrópolis. Y esa es la eficacia de la metrópolis. Si la propuesta es que vamos a hacer unas metrópolis rotas en pedacitos de ciudad de 15 minutos, acabas de perder esa capacidad de economía a escala y esa capacidad de competitividad internacional, ¿no? Por lo tanto, aquel que haga una metrópolis a base de ciudaditas de 15 minutos, de Poitiers, París, que pueda ser 35 Poitiers, acaba de perder su posicionamiento internacional, inmediatamente se convierte subsidiaria de otra metrópolis que sí es eficaz, porque tú has perdido eficacia, y como subsidiaria pues tienes menores rentas y eso te empobrece. Por lo tanto, esta propuesta, que es muy bonita desde el punto de vista demagógico y que todo el mundo apoya, yo mismo me parece precioso irme a comprar el pan y las flores y los mercadillos de las calles de París, eso no hay que perderlo. Pero lo importante no es una metrópolis hecha de ciudades de 15 minutos, sino una metrópolis hecha de metrópolis de 30 minutos. Las metrópolis que funcionan en el mundo, llegas al puesto de trabajo, llegas a tu trabajo entre 30 y 40 minutos.
pues vamos a coger 30 porque es el doble de 15, ¿no? Y claro, dices, bueno, es que yo en 15 minutos me gustaría tener todo alrededor y no tener que desplazarme. Sí, claro, todo el mundo en Francia querría tener la ópera al lado y quería tener el Stade de France al lado, las grandes, los grandes teatros, los grandes óperas, los grandes estadios, las grandes cosas. Pero es que de esas cosas no hay más que una, no hay 35. Entonces, solo van a tener acceso, y ese es otro de los problemas, solo van a tener acceso a esas cosas que son las que dan centralidad y que hacen que el suelo en el centro de la metrópoli sea más caro que el suelo en la periferia, que para tener una casa en París necesitas 2, 3 millones de euros, ¿no? Equivalente en dólares para los que trabajan más en dólares, ¿no? Y que, claro, eso solo pueden tener acceso a la ópera en 15 minutos o al Louvre en 15 minutos o a las Tullerías en 15 minutos los que tienen 3 millones de dólares para comprarse un apartamento. Por lo tanto, esa metrópolis de los 15 minutos genera también una segregación social. Los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. Y eso es fascismo, eso no es democracia. La democracia es que todos con todos y todos con las mismas posibilidades de avanzar y de mejorar. Por lo tanto, la democracia es que tú puedas llegar a cualquier punto de tu metrópolis en 30 minutos o en 40. No que estés segregado en tu trozo de ciudad para que te quedes con los de tu misma clase social y estés destinado a eso toda tu vida sin posibilidad de cambiar, ¿no? Porque claro, si tú estás ahí, tu hijo también lo estará y tu nieto también lo estará. Por lo tanto, ineficacia económica profunda, injusticia social profunda, un principio de fascismo por esa segregación de clases y mantener el orden, una falta de participación de los temas de mayor escala, es decir, pues ocúpate de diseñar tu calle y de diseñar tu plaza de los 15 minutos y reúnete con tus vecinos para diseñar eso. Pero no, lo que tenga que ver con la metrópolis de los 40 minutos, no, eso no te metas en ello porque eso nos corresponde a nosotros, que somos los que sabemos definirlo y diseñarlo y producirlo. Eso también es fascismo. Yo me acuerdo, yo de joven vivía en una España donde había un dictador que se llamaba Franco, que a lo mejor muchos de los que nos oyen ni han oído hablar de él, y yo me acuerdo que en aquel fascismo, había sido un colaborador de Hitler y de Mussolini, en aquel fascismo tú te podías meter con el alcalde, podías criticar al alcalde, pero no podías criticar al jefe del Estado. Es decir, que era una especie de válvula de seguridad de, mira, tú ocúpate de tu ciudad los 15 minutos, que de los 30 minutos del país ya nos ocupamos nosotros y no se te ocurra meterte en esto. Es decir, por lo tanto, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos de un principio de fascismo. Y en cuanto a lo medioambiental, pues en la pequeña escala muy bonito, pero ¿y cómo resolver la gran escala? Si tú no tienes en cuenta las grandes infraestructuras necesarias para dar servicios a la metrópoli y te permiten un mercado laboral de 10 millones de puestos de trabajo, perdón, 10 millones de habitantes, 4 millones de puestos de trabajo, 3 millones, si tú no tienes acceso a eso a través de las grandes infraestructuras necesarias en la metrópolis, de 30 minutos, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Limitarte a tu zona de trabajo inmediata o vas a coger el coche para ir a esos puestos de trabajo que están más allá y por lo tanto incrementar el tráfico, incrementar la contaminación, incrementarla, ¿no? Y pensar, además, que la ciudad, el concepto de metrópolis y de ciudad es totalmente diferente, ¿no? Y en tu introducción me habría gustado que hubieras dicho que soy el promotor más viejo, por no decir el fundador de esos conceptos de metrópolis, puesto que tuve la responsabilidad de dirigir Madrid y Madrid en aquel momento estaba creciendo de manera importante, no tanto como las explosiones de las ciudades del mundo en desarrollo, pero estaba creciendo bastante y tuve que articular un sistema que generara una integración de la metrópolis. Entonces, las ciudades y las metrópolis son totalmente diferentes. La ciudad se entiende como un crecimiento urbano, donde la siguiente casa está contigua a la anterior, porque eso es lo que te hace ciudad, eso es lo que te hace agradable ir andando hasta el mercado, porque no tienes zonas vacías o zonas sin construir y hay una identidad, primero hay una identidad social de tu ciudad y segundo hay una riqueza de comunicación a lo largo de esas calles que es lo que te hace agradable pasear por la ciudad, ¿no? La ciudad es eso, es una ciudad que es un continuo urbano
que llega a su borde y entonces ya entramos en la no ciudad. Es el campo, un campo que normalmente está muy deteriorado porque como está creciendo la ciudad, la gente que es propietaria de esos terrenos ya lo que están pensando es en la especulación y a ver cuándo me recalifican el terreno para construir y hacerme rico. La ciudad, por lo tanto, está definida como un continuo urbano ajeno al campo, que es la periferia que está más allá. La metrópolis no. La metrópolis es un conjunto de unidades urbanas que comparten diariamente un porcentaje significativo de commuting, de intercambios económicos, laborales, etc. Por lo tanto, tú estás yendo de una ciudad a otra a través de un sistema de transportes colectivos, que en una metrópolis importante pues es el sistema ferroviario, el metro y el sistema ferroviario. Entonces, la metrópolis, como son un conjunto de ciudades que no deben unirse, que no deben conurbarse, porque entonces lo que tenemos es un magma cancerígeno de una metrópolis que está creciendo sin tal. Esa metrópolis tiene que preservar los espacios intersticiales entre esas ciudades y esos espacios tienen funciones medioambientales y agrícolas. Y puedes integrar el medio ambiente con la metrópolis. Por lo tanto, justamente la metrópolis es conseguir que ese medio ambiente penetre intersticialmente entre esas unidades urbanas y conservarlo y preservarlo, que es difícil, porque claro, esos espacios ahí interiores tienen un alto valor económico porque están en mitad de la metrópolis y todos los propietarios querrán recalificarlos y construirlos. Pero si antes no han estado construidos, tú puedes imponer valores medioambientales, protegerlos y esos propietarios compensarles con otros terrenos construibles en otro sitio. Porque nadie tiene que perder dinero en beneficio de la sociedad. Si la sociedad es la que se beneficia, tiene que remunerar al privado que está dando eso a la sociedad. No se puede expropiar de manera... Pero todo eso es muy factible porque las plusvalías que generan las metrópolis son enormes y tú puedes conseguir que los valores de suelo que se incrementan, parte de ellos pasen a esos propietarios de suelo. Pero vamos, todo eso es la integración de la economía, la sociología, el medio ambiente, etc. Pero yendo a lo que estábamos, el medio ambiente se integra en la metrópolis, ¿no? Y solo puedes tener esa visión metropolitana en un sistema de transportes que te lleve a cualquier punto de esa metrópolis en 30 o en 40 minutos. De paso, te diré que yo una vez en Guatemala dije que si tardaban más de una hora en llegar a, como lo bueno es 30 o 40 minutos, si tardaban más de una hora en llegar a tu puesto de trabajo, que cambiaras de alcalde, y eso lo pusieron en gran titular en los periódicos. Claro, el alcalde me llamó cabreadísimo diciendo que por qué decía eso. Allí tardan 2 horas en llegar al puesto de trabajo, pero claro, si las metrópolis que funcionan tardan entre 30 y 40 minutos, aquellas que tardan más de una hora, quiere decir que no funcionan, por lo tanto que sus cargos públicos, tanto profesionales, funcionarios como políticos, no están sabiendo generar. Entonces, esa metrópoli es compuesta de diferentes ciudades. Si tú permites que se convierta en un continuo para poder ir en bicicleta de la una a la otra 35 o 40 kilómetros todos los días, acabas de destruir lo que es el medio ambiente de esa metrópolis que tiene que ser esa intersticialidad. Por lo tanto, como ves, problemas de transporte, problemas de medio ambiente, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, la frase es preciosa, y todo el mundo se apunta, porque la demagogia es preciosa y todo el mundo se apunta, pero en realidad estás destruyendo la metrópolis de París para hacerla 35 Poitiers, que evidentemente quitarían a Francia del panorama mundial, porque Francia es París, ¿no? Con 38 millones de turistas al año, creo, pero bueno, eso es aparte. Además es digamos que la ciudad, como tú lo mencionas en una respuesta muy ágil que hiciste, gestionar una ciudad es gestionar diversas escalas al mismo tiempo. Y eso es lo importante. Entonces, claro, la idea es siempre ¿cómo decirlo? El aménagement urbain de francés ya tomaba ese tipo de respuestas. Yo no diría que tú eres el urbanista o el pensador más viejo, sino de repente con mayor experiencia. Igual que tú, Michel Sudarskis es otra persona también que tiene por ahí el mismo rango, de repente un poquito más de experiencia. No, Pero Michel Sudarskis es una persona, es un profesional de absoluta primera clase mundial. No, yo estaba hablando solo de donde me he enfocado, porque Michel tiene una visión muy global y desde
luego es un profesional excepcional. No, yo me estaba fijando en la parte metropolitana donde yo sí he profundizado más que Michel. No, no Pero me quiero comparar con Michel. digamos que hay una imagen, a veces las percepciones en Twitter pueden pasar muy rápidamente y uno puede caer en falsas percepciones. Y hay una percepción que alguien me mencionó de que tu posición sería una posición muy basada en el auto. Pero yo le decía, no creo, es más bien la posición de Pedro, creo yo, y tú tendrás tiempo aquí de decirlo, es más sobre el transporte en común, la eficacia del transporte común, sobre todo los medios mecánicos de transporte, tipo riel, ¿no? Entonces, Mira, esos que dicen que mi posición es sobre el auto es que ni entienden ni saben, ¿eh? Porque desde luego para nada. Lo que pasa es que yo estructuro las metrópolis, estructuro con unas cuestiones, unas cosas que se llaman líneas fuerza, por donde tienen que ir las grandes infraestructuras en el futuro, grandes infraestructuras que pueden ser tendidos eléctricos, gasoductos, etcétera, y si es necesario una autopista, pero la autopista nunca si no es necesario. Y siempre esas metrópolis están estructuradas sobre el transporte colectivo de alta capacidad y una intermodalidad claro. de las grandes escalas. Por lo tanto, quien diga que lo que estoy potenciando es el auto es un ignorante y además no se entera. No, pero Segundo, sí, digámoslo de otra manera más un poco. díselo, o dime el nombre y ya se lo diré yo. No, no, yo ya se lo dije. Le dije, yo creo que Pedro más apunta por infraestructuras estructurantes y entre ellas va a privilegiar sobre todo el tren, lo mecánico, el tren, metro o sistemas mecánicos de alto alcance y de alto Bueno, mecánicos performance. son todos, transportes Bueno, públicos. Esto, en el Banco Mundial dicen que para mí el tren de cercanías es una religión. Es decir, verdaderamente por encima de los 3 millones de habitantes, las ciudades ya no pueden funcionar con BRTs. Bueno, mira Bogotá, qué desastre, ¿no? Pero además que es que se veía venir desde el principio. Cuando Enrique Peñalosa ganó la primera vez, ganó prometiendo el metro, pero cuando llegó al poder municipal se dio cuenta que el metro iba a tardar 8 años, que, no lo iba que iba a gastarse todo el presupuesto suyo en hacer el metro y que no lo iba a inaugurar él, que lo iba a inaugurar el siguiente. Y decidió hacer el BRT, que evidentemente para una metrópolis de 9 millones de habitantes, pues yo conozco gente que tarda 4 horas desde Soacha hasta el sitio donde trabaja, 4 horas en BRT. Y claro, al principio, pues el BRT, cuando no tienes nada, te lo agradeces mucho, pero en el momento que te das cuenta que tardas 4 horas en llegar al trabajo, 3 horas y media, esto, pues ha pasado lo que ha pasado. Lo sabíamos todos los que sabemos de eso. Pero políticamente el BRT lo construía en 3 años, lo inauguraba él, quedaba muy bien, se había gastado su propio presupuesto en eso y era políticamente más acertado, como la ciudad de los 15 minutos, políticamente mucho más bonito y más acertado, pero destruyendo esa metrópolis de cara al futuro. Y, justamente, y como tú dices, es un sistema de escalas. Entonces, yo no estoy en contra de la ciudad de los 15 minutos. Yo voy a comprar el pan y voy a comprar la leche y voy a comprar todo andando alrededor de mi casa, ¿no? Y estoy encantado de tener una estructura urbana y un espacio urbano. Pero eso no me hace olvidar la metrópolis de los 30 minutos ni el país de 1 hora y media. ¿Mm? Es decir, de nave, etcétera. Ni el mundo, bueno, de Nueva York a Nueva Delhi son 17 horas de avión, pero vamos, ni el mundo de las 5 horas, ¿no? Quiero decir que hay toda una serie de escalas, ¿no? Que son la internacional, la nacional, la regional, la metropolitana, la urbana y la local, ¿no? Que tienen que estar en diálogo. Y cada una de esas escalas tiene su modo de transporte idóneo. La internacional, pues es el avión. Luego la nacional es el tren de alta velocidad, la metropolitana es el tren commuter train, el tren de cercanías, la urbana sí puede ser el BRT y el autobús, porque está en un continuo urbano, que no es la metrópolis, que es la conurbación, y después la bicicleta y los sistemas complementarios cuando llegas al punto de traslado. Como ves, cada escala tiene su modo de transporte más adecuado. Y yo no voy, yo en estos momentos estoy en Madrid, pero normalmente vivo en Washington. Yo no voy de Washington a París en bicicleta, voy en avión y no se me ocurre ir en bicicleta. Y sin embargo, cuando voy a comprar el pan, no se me ocurre coger el avión. Es decir, cada modo, cada distancia, cada estructura, cada escala
tiene su integración y su relación, diálogo con las otras escalas, y tú lo has dicho muy bien. Y dime, justamente saliendo de esta dinámica de la demagogia, más allá del marketing político, más allá de la promesa y de la idea del eslogan político, ¿qué rol tendrían que jugar? Justamente citabas Bogotá. Bogotá en este momento está discutiendo su plan de desarrollo como territorio. ¿Cómo salir de este esquema populista, de este esquema demagógico y pensar realmente qué rol debe tener la autoridad en este momento de ciudades como Bogotá, como Ciudad de México, como Lima, como Santiago, que vas a tener una intervención prontamente en Buenos Aires? ¿Qué rol, Bogotá. qué rol, Bogotá, claro? Tengo que inaugurar unos congresos tanto en Buenos Aires como en Bogotá que están en el mismo proceso. Entonces, digamos, ¿no? ¿Qué rol deben asumir esas autoridades saliendo de este eslogan de la ciudad de los 15 minutos? Bien, sobre la ciudad de los 15 minutos y la demagogia, déjame decirte, para terminar con el tema, que es muy típico el buscar eslogan demagógicos para atraer la atención y posicionarse internacionalmente, ¿no? Y desde el punto de vista político está muy bien, quiero decir, eso es un éxito político que refuerza la imagen y la identidad de esas ciudades internacionalmente. Y estoy pensando en estos momentos también en la tontería de Barcelona de las supermanzanas, que también estoy de acuerdo. Es decir, las supermanzanas, pero claro, las supermanzanas ya Le Corbusier las proponía en 1928 y Otto Wagner las proponía en 1912, ¿no? Entonces, plantearlo como una nueva idea genial de transformación de la ciudad y que va a resolver todos los problemas. Y esto lo vivimos periódicamente, porque siempre cada 5 años o cada 10 años, ya, cuando se ha demostrado que la idea anterior era una tontería, bueno, no era una tontería, era insuficiente y no resolvía la ciudad de la metrópoli, alguien se invente otra idea nueva que los jóvenes que no tienen experiencia la siguen porque dicen, ah, qué buena idea, pues vamos a seguirla. Intentan competir en ser más brillantes cada uno en esa idea, hasta que esa idea, pues evidentemente hace aguas por todas partes y ya no sirve. Y te estoy diciendo, pues, la idea del urbano-rural, que está muy de moda también, las Naciones Unidas lo está potenciando, está muy bien. Nadie dice que no. Lo que pasa es que si pretende resolver los problemas de transportes metropolitanos de grande distancia, de media distancia, a través del urban rural, desde luego no estás sabiendo lo que es una metrópoli. Son capítulos específicos y o teníamos los modelos matemáticos de los años 60. Yo me acuerdo cuando se decía, bueno, ahora vamos a hacer una encuesta origen-destino y vamos a meterlo en un ordenador con un modelo y nos va a decir y no sé cuánto. Tampoco, porque hay una serie de factores sociales de comportamiento que no pueden estar metidos en un tema, digamos, de modelo matemático. O las Smart Cities. Las Smart Cities, que están aguantando bastante porque tienen dinero detrás, porque es una operación comercial, las Smart Cities el mensaje es, utilice usted la tecnología más moderna para que le ayude a gestionar la ciudad. Y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero claro, quien puso los tranvías, creo que en Alemania en 1880, pues estaba haciendo Smart City, porque estaba utilizando la tecnología más moderna para dar un servicio urbano. Que puso la electricidad, creo que en Chicago en 1800 no sé cuántos, al final del siglo, también estaba haciendo Smart Cities. Y ya te diré que cuando los romanos construyeron el acueducto de Segovia para llevar el agua desde las fuentes hasta la ciudad, estaba haciendo Smart Cities. O sea que llevamos 2500 años de Smart Cities y lo único que se inventan es el nombre para venderte tecnología. Y claro, ahí hay un problema, de nuevo. Primero, la tecnología la tiene quien la puede pagar normalmente, porque son empresas que lo que quieren es captar ese mercado para tener clientes, divisibilidad del producto y tal. Por lo tanto, el que la puede pagar la tendrá, el que no la puede pagar no la tendrá. Y no es esa la función de la autoridad pública. La autoridad pública tiene que ofrecer las mismas facilidades a todos sus ciudadanos. Segundo, esto te lo venden como una panacea. Yo he vivido la situación de una capital africana donde al alcalde le vendieron que poniendo unos semáforos que cuando se acercaba el autobús se ponía en verde y le daba prioridad al autobús, pues con eso se iba a agilizar el servicio de autobuses y la gente iba a dejar los coches para coger el autobús. Luego resulta que las intersecciones de esa ciudad están siempre colapsadas, con lo cual da igual que el semáforo esté en verde o esté en rojo porque el autobús se queda parado en la intersección no pudiendo pasar, ¿no? Y esas cosas, pues cuando se gastan ese dinero
se demuestra que no es la panacea, se demuestra en un par de años. Por lo tanto, los alcaldes lo que hacen es hacer la inversión cuando las elecciones están a 8 meses, a un año, porque es el tiempo suficiente para que los ciudadanos digan, ay, qué alcalde más moderno tenemos y qué ideas más buenas tiene, pero no el tiempo suficiente para demostrar que esa idea es un fracaso y que no sirve. Entonces ahí hay una doble estrategia en las Smart Cities. Por un lado, Estados Unidos fundamentalmente son empresas privadas poseedores de esos gadgets tecnológicos, ¿no?, que te hacen el juguete tecnológico para mayores, que lo que están intentando es vender ese producto y tener sus beneficios. Y está en la aproximación europea, donde no son las compañías las que dominan el mercado, sino que son los propios ayuntamientos los que deciden cuál es tu necesidad y si hay algún producto que me ayude a resolver esa necesidad. Ese es el camino adecuado, lo cual no quiere decir que se puede producir lo que te estaba diciendo antes del aprovechamiento político de una inversión inútil, pero que el ciudadano paga, pero solo se da cuenta que es un fracaso al cabo de 3 años, como el BRT de Bogotá, ¿no? Los ciudadanos al cabo de 3 años empezaron a montar líos en las calles y enfrentamientos con la policía porque se dieron cuenta que el BRT no funcionaba por una metrópolis de 9 millones. Bueno, dicho esto, esta frase de la ciudad de los 15 minutos, que es muy bonita y muy atractiva, pues bueno, pues sí, estamos de acuerdo, pero desde luego, si te olvidas de todo lo demás, estás haciendo un pan como unas tortas, que decimos aquí en España. Lo otro que has preguntado es la función de las metrópolis. Vamos a ver, no sé cuánto tiempo tenemos. No, todo el tiempo que necesites, pero digamos que, o sea, más que la función de la metrópolis es la función, yo voy más allá, la Sí. responsabilidad política de quien ejerce la función. Bueno, estaba pensando en la función dentro del marco político nacional. Ujú. Bien, ahí tenemos un problema de gobernanza, de instituciones, ¿no? Y Latinoamérica lo tiene. Y es un problema, a ver cómo lo digo de manera lo más corta posible y lo más sintética posible. Vamos a ver, cuando esas metrópolis que antes he dicho, que son las potencias de los países, ¿no?, cuando esas metrópolis, por ejemplo, en Manila, es el 70% del Producto Interior Bruto de las Filipinas. En el Cairo es el 66% del Producto Interior Bruto de Egipto. En Buenos Aires se dice que está entre el 50, algunos dicen el 50, los que quieren hacerlo más suave, y algunos dicen el 80% del Producto Interior Bruto de toda Argentina. En esas ciudades, si existe un alcalde metropolitano que contiene el territorio que genera ese 70%, pues en Manila, imagínate un alcalde metropolitano elegido directamente por los ciudadanos, pues al día siguiente de ser elegido le diría al presidente filipino, al señor Duterte, oye, vete a tu casa porque aquí el que mando soy yo, que estoy controlando el 70% del PIB del país y tú solo controlas el 30% restante. Entonces, en esos países donde la metrópolis es verdaderamente dominante económicamente y lo sería políticamente si tuviera un alcalde, los presidentes nunca van a generar un alcalde metropolitano que tenga ese poder, porque inmediatamente al día siguiente pues se tienen que ir a casa. Por lo tanto, ahí no es posible tener una metrópolis unitaria. Entonces, ¿qué hacen esos presidentes? Y no solo en esos países, también en los países donde la metrópolis es un 40, un 30%. Esos presidentes dicen, ay, sí, los problemas metropolitanos, estamos muy preocupados por el caos de tráfico de Manila, ¿no? Alcaldes, 27 alcaldes creo que son en Manila, 17 o 27. Reuniros alrededor de una mesa, tratar los temas metropolitanos, como en Guatemala. Guatemala es un 90% de los ingresos del presupuesto público nacional, el 90%. El guatemalteco ciudadano, el de la metrópolis, produce 4 veces más que el resto del ciudadanos de Guatemala. Y creo recordar que la metrópolis de Guatemala es un 50% también del PIB de Guatemala. Bien. Esto, pues entonces el presidente dice, alcalde, reuniros y tratar los temas metropolitanos y a ver qué soluciones encontráis y ponerlas en práctica y no sé qué. Eso, en política constitucional, porque las metrópolis con ese enorme poder que antes he dicho y he comparado Madrid con Perú y París con Colombia y Los Ángeles con España,
con ese enorme poder que tienen y en la dimensión que tienen, Nueva Delhi va a tener, en el año 2050, Nueva Delhi va a tener 42 millones de habitantes. París está en el orden de 12, ¿no? Madrid está en 7, etcétera. Hay países, Noruega tiene 8 millones de habitantes, Dinamarca creo que tiene 4,5, Israel tiene también 4,5, 5, etcétera. Es decir, que las metrópolis son más grandes que países y más complejas o igual de complejas que países. Por lo tanto, a las metrópolis no se les puede aplicar un sistema de gobernanza municipal que nosotros, españoles, heredamos de los romanos y después os lo pasamos a vosotros, latinoamericanos, ¿no? Por lo tanto, no podemos utilizar un sistema unitario de alcaldes, sino que tenemos que utilizar otros sistemas que se parecen más a las constituciones nacionales que a los sistemas municipales. Y esos sistemas de las constituciones nacionales son 3: confederación, federación o sistema unitario. Sistema unitario es como el municipal. Francia es un sistema unitario que tiene descentralizado porque tiene los prefectos, donde el presidente les da la función de coordinar a los ministerios dentro de ese departamento. Otros son unitarios, todo se decide en la cabecera, en los ministerios, y cada uno decide lo que quiere, y esos son los unitarios. Los confederales, ha habido muchos intentos de confederación en la historia de la humanidad. Los griegos eran una confederación de ciudades, la Liga Hanseática, Estados Unidos cuando se fundó era una confederación. En Latinoamérica ha habido varios intentos de confederación, Perú con Bolivia, Argentina también, creo que con Bolivia, Centroamérica, etcétera, etcétera. Las confederaciones se diferencian de las federaciones en que las confederaciones... Estoy adelantando la conferencia que voy a dar tanto en Buenos Aires como en Bogotá. Las confederaciones se diferencian de las federaciones en que las confederaciones, los miembros son libres de quedarse o de irse. La soberanía está en los que se sientan a la mesa. En una federación no, ya la soberanía está en el poder del conjunto de los miembros que pertenecen a esa federación. Y en el sistema unitario no digamos, pertenece a la cabeza, por lo tanto pues, pertenece al centro. Entonces, fíjate, en estos momentos Europa es una confederación. ¿Y qué le pasa a Europa? Que mientras las cosas van bien, pues todo el mundo quiere estar en Europa, pero cuando las cosas van mal desde hace 12 años, los griegos dicen que si se quieren ir, que si no pueden pagar tal, que si el euro no sé cuánto, los ingleses se van, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando esos presidentes nacionales tienen miedo del poder de sus metrópolis y les sugieren hacer una confederación metropolitana, es decir, sentar a los alcaldes alrededor de una mesa y que se cuenten sus historias, pues al final los alcaldes están pensando en su municipio y qué puedo sacar yo que beneficie a mi municipio, no están pensando en la metrópoli. Y yo me acuerdo que el Banco Mundial puso un dinero para Guatemala, para la metrópoli de Guatemala, es decir, los alcaldes alrededor de la ciudad de Guatemala, y al final lo que decidieron con ese dinero era pintar sus paradas de autobús, ¿no? Quiero decir, que tiene una visión municipal que no es la metropolitana y que por lo tanto no saben dar. Y cuando tienes una visión metropolitana, a lo mejor lo que hay que hacer beneficia más a unos que a otros. Y eso en una confederación te dicen que no, que o yo salgo muy beneficiado o me levanto y me voy. Con lo cual las confederaciones terminan disociándose. Además, los alcaldes no tienen dinero, el dinero lo tiene el Estado. Normalmente en muchos países no solo el Estado tiene dinero insuficiente porque la renta del país es baja, sino porque hay insuficientes impuestos y por lo tanto la participación del Estado es insuficiente, y no me voy a meter en eso porque sería un tema muy largo, sino que además no reparten esos ingresos a los municipios, y los municipios tienen el 10%, en Guatemala, por ejemplo, el 10%, y en muchos otros países lo mismo, cuando en Holanda es el 46% del dinero público lo llevan los municipios, y en Estados Unidos es un 37% del dinero público lo gastan las autoridades locales, ¿no? 40, ¿no? Es decir, fijaros la proporción, en Guatemala es un 10 y en la India es un 1%, ¿no? Es decir, que una ciudad americana, que ya sabéis que los americanos no quieren el Estado, no quieren gobierno, quieren la libertad de los individuos con el menor gobierno posible, etcétera, etcétera. Sus gobiernos municipales tienen un 40% de los presupuestos públicos y eso significa $14.000 al año por ciudadano, que los municipios americanos se pueden gastar en manejar, en dar los servicios necesarios al sector público. No estamos hablando de contratar más funcionarios, estamos hablando de que el sector público, privado, perdón,
para el sector privado. El sector privado necesita unos servicios que son indivisibles, que son comunes, y si no los tienes no puedes generar como empresa. Si tú tienes una empresa y cuando sales de tu industria lo que tienes es un barrizal que los camiones se hunden, no, tienes que tener unos servicios públicos que se hacen con ese dinero público. Entonces, esto en Estados Unidos es $14.000 per cápita, por persona, y en la India son $2 por persona. No es porque la India sea pobre, porque la diferencia entre la India y Estados Unidos tiene 30 veces el PIB de la India per cápita. Pero como ves, entre 2 y 14.000 es 7.000 veces más. Entonces, 30 veces más como PIB, pero 7.000 veces más como dinero público. Entonces, esos países nunca podrán desarrollarse. Y cuando yo en Guatemala le digo a los empresarios de las grandes familias que controlan el país, digo, oye, con ese dinero con ese dinero en manos de los municipios y en manos del Estado, nunca vais a poder desarrollaros como país moderno. Dice, uy, sí, pues si les damos más dinero a los políticos, lo que hacen es robar más. Y bueno, los ingleses dicen, throw the water, not the baby. Es decir, no porque los políticos roben, lo que tienes que evitar es que roben. Claro. Pero no porque los políticos roben, el Estado no debe funcionar, porque entonces ya es un engranaje que no tiene solución. Y eso lo estoy diciendo para Guatemala, pero ocurre en muchos sitios en Latinoamérica y como esta entrevista es para Latinoamérica, por eso lo comento. Entonces, los países donde la metrópolis pesa mucho, el presidente no quiere tener un gobierno metropolitano. Pero, sin embargo, para funcionar una metrópolis necesita un gobierno metropolitano. Porque un conjunto de gusanos no es una serpiente. Es decir, un gusano tiene 15 centímetros y es un gusano. Pero si tiene 1,5 metros ya no es un gusano, es una serpiente. Y eso es una metrópolis. Y el ADN del gusano es totalmente diferente al ADN de la metrópolis y como pretendas manejar la serpiente como manejas un gusano, te va a ir muy mal en la vida. Y eso es lo que está ocurriendo en las metrópolis latinoamericanas, que no están sabiendo cómo gobernar y que como tienen miedo del peso de la metrópolis, llevan a un sistema confederal de que los alcaldes se sienten ya. No. La metrópolis tiene que tener un gobierno propio y la prueba de que cuando una metrópolis tiene un gobierno propio funciona es Singapur, que tan gobierno propio tiene que es una metrópolis-nación. Y bueno, y si ves las ciudades que son nación, ves que sus rentas son muchísimo más altas, están entre las primeras del mundo. Es decir, necesitas un gobierno que pueda no solo ofrecer limpieza en las calles, sino que además ofrezca unos transportes eficaces, que tenga una educación adecuada a las estrategias metropolitanas, es decir, que si eres una metrópolis industrial, no es necesario que eduques a tu población en derecho canónico medieval, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tienes que tener una visión de conjunto que en el caso de Singapur, independientemente de la democracia de Singapur, que es otra historia, pero tiene una capacidad de organización y de impuestos y de leyes y de no sé qué que hace que funcione. Bueno, pues las metrópolis necesitan ese funcionamiento. Y los países latinoamericanos tienen mucho miedo a darle ese poder a las metrópolis, que puede ser de dos tipos, o un unitario descentralizado o un federal. El federal es crear la metrópolis de la sabana de Bogotá, porque no es todo Cundinamarca, es la sabana fundamentalmente, la extensión llana, ¿no? Y que eso tenga unas capacidades de gestión ni siquiera similares a los departamentos, porque la Constitución colombiana es una constitución que tiene mucho miedo a la federalización. Ya sabes que tuvieron en los principios de la historia de Colombia un conflicto, la República Boba, creo que estuvieron 3 años discutiéndolo y al final pues llegaron. Y luego también tienen un miedo a una cierta segregación, como ocurrió con Panamá o como puede haber ciertos movimientos en el Caribe buscando esa segregación, esa autonomía, ¿no? Entonces, países como esos no quieren que los departamentos tengan poder, los departamentos en Colombia no tienen absolutamente ningún poder, ¿no? Y entonces una metrópolis necesita ese poder para organizarse. Eso, sin embargo, déjame terminar porque como ves estoy dando el panorama de todas las posibilidades. Eso, sin embargo, se puede permitir, y un ejemplo de dónde debería hacerse, pues es la propia Guatemala o Santo Domingo, la República Dominicana, ¿no? Lo que sí se puede hacer es un sistema unitario que tiene miedo a la segregación y a la federalización, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema unitario puede descentralizarse, que es el ejemplo de Francia, ¿no?
el sistema unitario, Francia es un sistema unitario, Alemania es un sistema federal, donde en Alemania ese sistema federal tiene metrópolis-estado. Hamburgo, Bremen y Berlín son metrópolis-estado, son estados-ciudad, ¿no? Y eso se puede hacer en un sistema federal, ¿no? Pero en el sistema unitario, y estoy dando ejemplos de Guatemala, tal, lo que sí se puede hacer es que el presidente, que no quiere tener a un electo metropolitano que le diga, oye, vete a casa, Santo Domingo es más del 50% del PIB nacional, oye, vete a casa, lo que puede hacer es él nombrar, como el prefet en Francia, él nombrar al responsable de coordinar los ministerios dentro del área metropolitana. Y entonces esa persona la pone él. Si esa persona de pronto tiene visos políticos y le critica en lo que sea, inmediatamente la quitas y pones a otro. Por lo tanto, no pierde ningún poder el presidente al tener una descentralización metropolitana para coordinar a los ministerios dentro de esa metrópoli. Y es relativamente fácil, porque tanto en Guatemala como en Santo Domingo tienen a un gobernador de la provincia, que no pinta nada. Está ahí para ir a los cócteles, decir 3 tonterías y ir al siguiente cóctel. Es decir, es una función protocolaria porque no tienen presupuesto, no tienen poder, no tienen nada. Pero si esa persona se sienta en el Consejo de Ministros y se preocupa del 50% del PIB nacional y consecuente de la coordinación de los colegios, de los hospitales, de los transportes, etcétera, dentro de ese ámbito, es una persona absolutamente necesaria. Esa era una función que yo cumplía en el Ayuntamiento de Madrid. Yo era el estratega entre los concejales del Ayuntamiento de Madrid y entonces yo con el alcalde le decía, bueno, pues hay que hacer esto, esto, esto y esto, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces él, con las cosas que yo le iba diciendo, iba llamando a los diferentes concejales, al de transporte, al de vivienda, y le decía, oye, Manolo, que quiero que hagas esta política de vivienda, de transporte, quiero que hagas este tren, o quiero que hagas estas viviendas sociales, o quiero que no sé qué, no sé cuánto. Claro, es una posición que evidentemente entre pares, entre los concejales, pues todos me odiaban. Es decir, o me habrían odiado si hubieran sabido que yo estaba detrás de eso. Entonces, lo que yo hacía era desayunar a escondidas con el alcalde los sábados por la mañana, hablábamos de estas cosas y él el lunes cogía el teléfono y llamaba a todos para dar las órdenes. Quiero decir, que es una persona que tiene que ser de absolutamente confianza del presidente, ese gobernador, integrador, prefet metropolitano de Santo Domingo, de Guatemala, es una persona que tiene absoluta confianza del presidente porque, claro, está hablando de cosas estratégicas que afectan al país a largo plazo, ¿no? Y eso es muy posible. Y eso no cuesta ni siquiera hacer una ley. Eso con que el presidente una mañana haga un edicto diciendo en mi gobierno va a haber un ministro más, ¿no? Y ese ministro va a coordinar a los demás ministerios, basta. Es decir, que no se monten rollos de que es muy complicado tener la aprobación de una ley en el Parlamento. En Guatemala llevan 15 años o 20 años hablando de la función metropolitana y en Bogotá no digamos, etcétera. Es muy simple en un sistema unitario que el presidente cree un ministerio más que sea el de coordinación. Y si ese ministerio, en lugar de estar a la par, que era lo que me ocurría a mí en Madrid, que por lo tanto tenía que ocultar esas conversaciones, esa confianza con el alcalde, Agustín Rodríguez Sagún, que fue un excelente alcalde y puso en marcha 35 cosas que después tardaron 15 años en ir produciéndose estratégicamente y que posicionaron Madrid, pues pasamos de 9 millones de pasajeros en Barajas a 51 millones. Imagínate lo que es eso para la posición de Madrid internacional en el mundo globalizado. Bueno, pues esa persona, en lugar de estar al mismo nivel, ser un ministro, se lo encarga directamente esa función al vicepresidente, es decir, que es alguien que tiene autoridad sobre los ministros. Primero, ya los ministros no le odian y segundo, los ministros le escuchan y le tienen que hacer caso porque es el vicepresidente. Consecuentemente, en los países unitarios, que son la mayoría de Latinoamérica, salvo Brasil, Argentina, México, etcétera, en los países que son unitarios en Latinoamérica, que el presidente le encargue al vicepresidente la coordinación de los ministerios en el área metropolitana es tan fácil como un decreto un lunes por la mañana y puesta en marcha para el Consejo de Gobierno del viernes. Eso es en esos países. Y en los otros sí puede haber una federación donde la metrópolis tenga ese rango de Estado federado, entonces es mucho mejor porque entonces ya tiene una posición
en la que puede gestionar eso. Y en Madrid es lo que pasa, porque la Constitución española esto es una constitución cuasi federal, aunque los catalanes y los vascos, etcétera, digan que quieren todavía más, que la quieren confederal, ¿no? Pero es una constitución cuasi federal. Y claro, cuando Madrid se creó, por una serie de circunstancias políticas que no vienen al caso, se creó con 3 millones la ciudad y 7 millones la autonomía, pero conectadas, Guadalajara y Toledo están fuera de la autonomía, pero bueno, se puede perfectamente articular unas políticas razonables comunes de transportes, etcétera, entre ellos. Pues claro, la gestión de los 7 millones con una autonomía cuasi federal, pues era como crear la metrópolis federal de Madrid. Y la verdad es que funcionaba muy bien y porque tenía capacidad de gestión, capacidad de inversión, etcétera. Me acuerdo que en aquel momento los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid eran 6.000 millones de euros al año y los de la comunidad era lo mismo, eran 7.000 millones de euros al año. No sé en estos momentos en qué estará, ¿no? Y con eso sí puedes hacer muchas cosas. Recordar que en Bogotá, por ejemplo, Cundinamarca, que es donde se están produciendo los crecimientos, porque Bogotá ya está colmatada, salvo que quieren meter con calzador viviendas en una zona verde y en una zona de crecimientos de agua y de flood y todo eso, que en esa zona de Cundinamarca, que es la que verdaderamente está recibiendo la presión y que necesita inversión, Cundinamarca tiene un presupuesto que es 15 veces menor al de Bogotá ciudad. Pues apaga y vámonos. Quiero decir Claro. que Bogotá no podrá nunca funcionar con un enfrentamiento entre el gobernador de Cundinamarca sin poder, el alcalde de Bogotá con dinero y donde se están odiando los dos permanentemente y no llegan a un diálogo. Por lo tanto, en Colombia tiene que ser el Estado con su dinero, con su presupuesto, el que intervenga en esas grandes infraestructuras que son necesarias para beneficio de Colombia, no para beneficio de Bogotá, porque si Bogotá no funciona, Colombia no funciona. Y claro, Bogotá es un sitio donde a 2 horas y media, 3 horas y media, hasta 4 horas para llegar al puesto de trabajo, tienen que cambiar de alcalde, de gobernador y de presidente. Esa solución de repente deseable por muchos, pero en el juego democrático se dan muchas paradojas, ¿no? Justamente. Y es muy frecuente, mira, te doy un dato así, en los últimos años en América Latina se han creado cerca de 500 partidos políticos y de esos han sobrevivido solo 6, 7 nada más, digamos, en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, hay una fragilidad política extrema. Se da muchas veces la circunstancia siguiente: un candidato, una persona que fue candidato a la elección presidencial y que no ganó, en la siguiente elección posible va a ser candidato a la municipalidad de la capital de la ciudad. Entonces, cuando sale elegido, se olvida completamente de la agenda de la ciudad, de la agenda metropolitana y quiere meter su agenda en los temas de debate público sobre el aborto, sobre cosas globales que para poder figurar y poder pasar a ser elegido presidente después, según sus aspiraciones, sean legítimas o no. El asunto es que en esos 5 años, el elegido, o 4 o 3, o lo que corresponda a su mandato, en ese momento como que deja a sus subalternos encargarse de la ciudad y él está buscando los medios para lograr ser elegido, ya sea senador, ya sea presidente o ser parte de lo que se vocea para las próximas elecciones presidenciales. Eso por un lado. Por otro lado, tú hablabas de la ciudad-nación, hablabas de Singapur. ¿Qué capacidad hay en América Latina de que esas, digamos, la analogía más cercana a la ciudad-nación, en general son las capitales de los países, Lima, Quito, Bogotá o Buenos Aires? ¿Qué capacidad tienen realmente de arrastre de las otras ciudades intermedias más pequeñas en el país, ya hablando de desarrollo de país? ¿Qué capacidad tienen de arrastre realmente? O sea, tú dices, vayamos, o sea, apostemos por una ciudad metropolitana, por una ciudad-nación, que te parece más o menos, según entiendo en tu presentación, es, digamos que la mejor situación y la mejor condición de desarrollo y de organización socioterritorial, la ciudad, la capital, perdón, la metrópoli nación.
pero es que realmente esas metrópolis-nación tienen una dinámica que puedan arrastrar a las otras. No me malinterpretes. Yo he puesto el ejemplo de Singapur para demostrar que una metrópolis, no ciudad, metrópolis, nación, funciona muy bien desde el punto de vista del mecanismo metropolitano. No estoy diciendo que eso debería ser lo que se convirtiera Buenos Aires o Santiago de Chile, etcétera, que dejara la nación. Claro, a veces para llamar la atención, como mensaje político, suelo decir que o los gobiernos nacionales atienden a las necesidades de metrópolis dándole el nivel necesario para gestionar esa metrópolis, o si no, esas metrópolis deberían declararse independientes. Pero lo digo exagerando. De hecho, hay una situación muy interesante en Cataluña. Barcelona quiere independizarse de Cataluña. Y hay unos grupos que están diciendo, no, para nosotros Cataluña es un fardo, los que pagamos el dinero. Suelen ser siempre, los que se quieren independizar siempre suelen ser los más ricos que no quieren que su dinero vaya a repartirse entre los más pobres, ¿no? Y entonces suelen ser, los grupos independentistas suelen ser bastante más de centro derecha que de izquierdas, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que las metrópolis se tienen que independizar de sus países. Puede ser una amenaza, oye, que si no me haces caso me voy, ¿no? Pero es la amenaza del adolescente en casa cuando los padres no le dejan salir por la noche, ¿no? Y hay que llegar ahí a un acuerdo y a un diálogo. El caso que has dicho antes de Latinoamérica, 500 partidos de los cuales han sobrevivido 7 o 5. Esto es un problema de tipo cultural latinoamericano, ¿eh? Fíjate, la democracia consiste fundamentalmente en que existen dos grandes posiciones, una que dice lo prioritario es lo social frente a lo económico y otra que dice lo prioritario es lo económico frente a lo social, ¿no? Porque esos dos aspectos, lo social y lo económico, siempre están en lucha. Para ser más eficaz tienes que invertir en lo que ya hay y para ser más equitativo tienes que invertir en donde no hay, ¿no? Entonces, eso en las metrópolis ocurre y además es científico, es decir, no es una posición ideológica, es científico. Las economías de escala requieren concentración y, sin embargo, la equidad social requiere reparto. Y entonces, cualquier persona encargada de gestionar una metrópolis, un país, sabe que permanente tiene esa dicotomía. Y entonces, claro, con esa dicotomía hay partidos que dicen, no, lo prioritario es la economía y otros que dicen lo prioritario es lo social. Y es la derecha y la izquierda. Entonces, en algún momento y no siempre tiene razón uno o no siempre tiene razón otro. Es decir, los ciudadanos dicen, pues en estos momentos tenemos una situación económicamente buena y hay que ocuparse de lo social. O el mismo ciudadano 3 años después o 10 años después dice, pues en estos momentos la situación económica es catastrófica y como no tendamos la economía, esto va muy mal, tenemos que ocuparnos de la economía. Con lo cual el ciudadano puede optar por la solución social o la solución económica en función de su momento histórico. Y eso es una democracia con sus equilibrios ideológicos, porque las propuestas son ideológicas. Cuando aparece un señor que dice, yo es que soy muy listo y hago lo que me da la gana, y como creo que en esto hay que hacerlo eso y lo otro tal, eso se llama populismo, ¿no? Entonces, si esa persona, ese señor o esa señora, tiene sex appeal, digamos, sex appeal intelectual, pues al final el ciudadano dice, bueno, pues como no sé lo que hay que hacer y este tío me gusta, pues le voto. Eso al final termina en peteneras, eso termina muy mal, y no voy a nombrar en estos momentos líderes populistas y demagógicos en todo el mundo porque la lista tardaría mucho, ¿no? Entonces, fíjate que esa democracia, que es lo que tiene que ser, en África, por ejemplo, no funciona así la democracia. En un país es una democracia tribal. Es decir, en un país hay 3 tribus, cada una tiene un 30% de la población, los Hutus, los Tutsis, los Swahilis, no sé qué, y entonces 2 de los líderes de esas tribus se reúnen y dicen, oye, venga, vamos a formar nosotros un partido único, como tenemos el 60% de la población, salimos seguros, a ti te tocan 5 ministerios y a mí me tocan otros 5, ¿no? Y entonces, pues el ministro de ese ministerio no está ahí para hacer carreteras, está ahí para repartir el dinero de su ministerio entre su tribu, ¿no? Entonces, ya no es una posición ideológica, sino que es una posición de reparto del presupuesto nacional entre las 2 tribus que forman el 60%. Y en Latinoamérica
No hay un sistema tribal, evidentemente, pero sí hay un sistema de personalismo populista. Entonces, en Latinoamérica, en lugar de centrarse en cuál es la oferta ideológica de tipo económico, social, etcétera, se personalizan fulanito de tal, menganito de tal. Y claro, cuando el fulanito de tal no le nombran candidato, monta su propio partido, que no es más que él y sus 4 amiguetes. Y ese partido, en cuanto ha tenido 2 fracasos seguidos, desaparece, ¿no? Es decir, en Latinoamérica existe un personalismo en lugar de un posicionamiento ideológico de los partidos que hace pues, que al final pues, sean esos populismos, esos intereses, esas mangancias y esas corrupciones, ¿no? Entonces, Latinoamérica sí tiene un problema, digamos, de entender lo que es una democracia y de construir una democracia a base de las alternativas de gestión de un país, en lugar de los personalismos de cada uno, ¿no? Y no sé, Entonces, la entonces, pregunta. si justamente tienen ese problema, esas personas que tienen ese problema son las que después tienen que interpretar el territorio metropolitano. Si ya no interpretan bien su propia organización, ¿cómo piensas tú que pueden entender la organización socioterritorial y Vamos a ver, darle su potencial? organización y el territorio metropolitano no es más que un instrumento para sus objetivos, no es el objetivo de por lo que se están presentando. Y claro, ahí lo que ocurre es que es una población. Hay 2 frases que a mí me gustan. Primero, una democracia vale lo que vale la educación de sus votantes. Es decir, cuando el votante no está educado, no entiende de esto y termina votando a un señor porque tiene más sex appeal o porque ha dicho 3 tonterías o porque ha hecho 3 eslóganes que no funcionan pero que tienen mucho atractivo, como la ciudad de los 15 minutos, pues esa población no tiene capacidad de elegir el político adecuado. Y segunda frase, que lo han dicho muchos, pero vamos, lo han dicho muchos, es que los políticos no son más que reflejo de sus ciudadanos. Yo me acuerdo, en Madrid yo tenía 180 alcaldes que tenía que controlar, ¿no? Y yo sabía perfectamente los que eran corruptos y no eran corruptos. Si hubiera tenido pruebas, los habría llevado al juez inmediatamente. No tenía pruebas, pero sabía porque me había llegado la información por 4 o 5 sitios y sabía los que eran corruptos. Y entonces, como eran expresión de la voluntad de los ciudadanos, yo, sabiendo su corrupción, les respetaba como representante de sus ciudadanos y evidentemente intentaba que no pudieran llevar esa corrupción a término, es decir, que este solar del ayuntamiento no lo recalificaran para viviendas y se lo vendieran a su cuñado, ¿no? Yo eso lo intentaba evitar. Pero claro, cuando todo eso se sabía en el pueblo y en las próximas elecciones volvían a salir con mayoría absoluta, el corrupto ya no era el alcalde, el corrupto eran los ciudadanos que estaban apoyando y estaban comprometidos en esa corrupción, eran cómplices de esa corrupción. Y eso te lo aplico a mis alcaldes en la Comunidad de Madrid, pero te lo aplico también a las naciones. Cuando un ciudadano está votando a un partido, a un político que sabe que es corrupto, está siendo cómplice de esa corrupción. Y yo te doy como ejemplo, yo cuando estaba trabajando en Madrid y estaba en política, me conocía la corrupción tanto de la izquierda como de la derecha, y no voy a decir nombres de partidos, me las conocía. Y cuando cenaba los sábados con los amigos, les contaba, pues fulanito ha hecho esto, menganito está haciendo lo otro, y no sé qué, no cuánto. Entonces la respuesta de mis amigos era, bueno, pues como todos son corruptos, yo votaré a los míos. Y dices, bueno, vamos a ver, tú votarás a los tuyos, pero estás siendo cómplice de esa corrupción y estás potenciando que ese partido siga estando corrupto en el poder, ¿no? O que cuando llegue al poder, ¿no? Entonces, esa corrupción nacional es producto del voto de sus ciudadanos, o bien por ignorancia o bien por complicidad, ¿no? Y eso es muy grave y eso es lo que al final deteriora la democracia y aparece el populismo y aparece fulanito y menganito y tampoco voy a dar nombre. Ujú. Ve, ya para terminar un poco, o sea, yo creo que tus conferencias no deberían ser escuchadas por los especialistas del urbanismo, sino por los ciudadanos realmente, por aquellos que van a votar. Son ellos quienes deberían informarse. Bueno, entonces, mira, solo para terminar, yo sé que dentro de poco vas a abrir una serie de conferencias en Bogotá y en Buenos Aires. Y mira, justo hace unos días escuchaba un reportaje sobre la situación de la vivienda en Buenos Aires. Hay una situación bien dura.
sabes que van por su quinto mes de confinamiento, la crisis que tiene estos tres grandes rostros, la parte sanitaria, la parte económica, la parte ambiental, hacen estragos en América Latina y pues hubo una ley que hubo perdón, no sé si es una ley, pero una disposición de parte del gobierno de congelar los pagos de alquiler. Y esto ha llevado creo que la situación ya vence muy pronto y está habiendo por semana 5 a 7 movimientos de toma de tierras porque gente que es expulsada, a pesar de que hay un dispositivo legal que impide que se les expulse de la vivienda, están siendo expulsadas y tienen que buscar un lugar donde vivir y se están creando estos barrios espontáneos en tomas de tierras y hay toda una presión. ¿Cómo piensas tú que va a evolucionar la vivienda, el hábitat en los próximos años? Bueno, lo que me está... primero, las primeras frases que has dicho. Sí, yo intento hablar por los ciudadanos, ¿no? Y cuando pongo esos ejemplos de cuando un gusano tiene 1,5 metros, se convierte en una serpiente y no se puede tratar, estoy hablando para los ciudadanos. Porque normalmente los especialistas están enclaustrados en las ideas que adquirieron hace 30 años y son incapaces de comprender unas nuevas dimensiones. Estamos creando la disciplina metropolitana y cuando a los urbanistas les explicas que la metrópolis es diferente a la ciudad, dicen, y que yo voy a perder la capacidad de ser el especialista en la metrópoli, no sé qué, y te dicen que no, y no quieren cambiar, y están absolutamente esclerotizados, ¿no? Y por eso llevamos 30 años. Es mucho más difícil una revolución intelectual que una revolución política, porque la revolución política es un tío listo que se da cuenta de las necesidades del pueblo y que tiene la capacidad demagógica de sacarlos a la calle a hacer la revolución. Luego la revolución no funciona y a los 4 años están los que estaban antes. Pero eso es otra historia. Esto, sin embargo, una revolución intelectual es mucho más compleja y, por lo tanto, hay que hacerla desde el pueblo y no desde los especialistas. El otro día estaba en un webinar con una persona que nos conocemos, que es el Premio Nobel de Economía Urbana, Economía, del 2018, que es Paul Romer, ¿no? Ujú. Y él estaba diciendo una frase que la apunté, la tengo por ahí en inglés, pero vamos, la voy a traducir. Decía, las batallas en el mundo académico son tan feroces porque lo que está en peligro es nada. Cuando la cuestión es, yo quiero ese puesto en la universidad no sé dónde y te critico porque no sé qué, y tengo a mis amigos y que me apoyan y en esta convocatoria yo consigo que el tribunal, no sé qué, y son a matar y son cuchilladas peores que en política, es porque al final el resultado es inútil, ¿no? Da igual que esté el ignorante 1 que el ignorante 2 en ese puesto, ¿no? Bien, y eso lo dice el Premio Nobel de Economía Paul Romer, ¿no? La pregunta seria habría que empezar hablando del COVID, ¿no? Y los efectos del COVID sobre la economía, sobre la sociología, etcétera, ¿no? Y eso, si quieres, hacemos otra entrevista porque llevamos ya 1 hora y media y tengo otras cosas que me están llamando la atención. Pero si quieres, hablamos del COVID en otro momento y te diré una sola frase. Los virus en los ordenadores, la ciudad es como los ordenadores, ¿no? Tienes el hardware y tienes el software. El hardware son las calles, son las casas y son las tuberías y el software somos nosotros, ¿no? Somos el data bank, que son los recursos humanos, y no sé si me lo has oído alguna vez, somos el data bank, los recursos humanos, y somos el social resources, los recursos sociales, que es cómo operamos entre nosotros, ¿no? Y eso se llama también inteligencia colectiva. Entonces, cuando un virus entra en un ordenador, no afecta al hardware, afecta al software, ¿eh? Y el ordenador lo soporta o no lo soporta porque tiene los antivirus dentro del software o no, pero el hardware es el mismo. Bueno, pues con la ciudad pasa lo mismo. Las ciudades no están afectadas por el COVID en función de su estructura urbana. Seúl se parece a Vancouver, ¿no? Y sin embargo en Seúl no hay, bueno, Vancouver, a Seattle o a San Francisco. En Seúl no hay casos del COVID y sin embargo en San Francisco sí los hay. ¿Por qué? Porque es el comportamiento del software de los ciudadanos el que genera una cosa, genera otra. Y a mí me hace mucha gracia que llevamos un año los especialistas en urbanismo hablando de cómo hay que rediseñar las ciudades para hacer frente a las pandemias, etcétera, etcétera.
Vamos a ver, si tú miras en la historia, desde el año 546, que fue la pandemia justiniana, y antes también las había habido, pero no estaba tan estudiado, desde el año 546 en Roma y después en toda Europa, la pandemia, perdón, en Constantinopla, y después en toda Europa, la pandemia justiniana, en Europa hemos tenido pandemias cada 80 años, ¿no? Y a veces han matado al 30% de la población, que si en Europa ahora muriera el 30% de la población serían 200 millones de personas. Bien, pues después, durante la pandemia, todo el mundo se va de la ciudad, los que pueden se meten en sus palacios y pagan a los pobres para que hagan los trabajos peligrosos y sean los que se mueran, ¿no? Y ahora estamos viviendo prácticamente la misma situación, ¿no? Y después de la pandemia, todo el mundo quiere olvidarse de la pandemia. Y el cerebro humano tiene sus mecanismos para olvidarte de lo que no quieres recordar. Y después de las pandemias, durante 2000 años, no ha pasado nunca nada. ¿Eh? La ciudad ha vuelto a ser el mecanismo de producción que era antes hasta que llega la siguiente pandemia. Entonces, una transformación radical de nuestros sistemas urbanos no va a ocurrir. Y la última prueba que tenemos es 1918, donde por la pandemia de la flu española, que otro día cuento que se originó en Kansas, en una granja de cerdos de Kansas, y un soldadito americano la trajo a Europa. En la pandemia de 1918 murieron 50 millones de personas. Y en la Primera Guerra Mundial solo habían muerto 40, bueno, solo. Habían muerto 40, en la pandemia 50. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial transformó el mundo radicalmente, social, económica, política, etc. Radicalmente. La Primera Guerra Mundial fue una transformación radical. De la pandemia nadie ha hablado hasta que ha surgido esta. Por lo tanto, las pandemias afectan y se tienen que luchar desde el software, desde el comportamiento de los ciudadanos, no desde la estructura urbana. Y segundo, esa estructura urbana, lo más que se puede hacer es la segregación, segmentación, para ir controlando con diferentes niveles, DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 5, en las diferentes áreas. Y finalmente, esto no va a afectar a los sistemas urbanos, porque los sistemas urbanos están diseñados para maximizar la productividad, y en el momento que tú no maximizas la productividad, te quedas fuera de juego y te conviertes en una metrópolis, una ciudad subsidiaria. Pero eso, si quieres, lo hablamos en otro momento. Ok, bueno, Lo dejamos. muchísimas gracias, Pedro, por toda esta información y pues vamos a dejar la entrevista aquí. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Muchísimas gracias, y espero que los que la hayan visto hayan aguantado hasta el final porque les haya interesado. Muchísimas gracias. Gracias.